13 horas en punto, bienvenidos a la revisión de las noticias con este escándalo que ha generado la orden judicial que permitió la liberación de este sujeto, el sicario que asesinó a un comerciante del barrio Meix. A ver, la jueza que emitió dicha orden aseguró que no hubo corrupción en el Poder Judicial. De hecho, aquí en 24 horas tenemos la exclusiva de la declaración de la jueza que dictó finalmente esta prisión preventiva y luego lo que sucedió después. Vamos con Natalie Catalán y los detalles de lo que ha sido una jornada muy noticiosa. Natalie, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, claro, y vamos a estar revisando las declaraciones de la jueza que dio en exclusiva 24 horas, pero antes necesitamos explicar este tema de la manera más cronológica posible porque lo dijo el propio ministro de Seguridad, Luis Cordero, bien temprano en la mañana. Este es un hecho grave e inexplicable, así lo definió él cuando se conoció que Osmar Ferrer, un hombre imputado por lo que se investiga como un crimen por encargo, el asesinato del conocido como el rey de Meix, que se produjo el 19 de junio en la comuna de Ñuñoa, fue decretada su prisión preventiva el 9 de julio después de una larga investigación donde ellos, incluso los 3 imputados por este caso, se habían ido fuera de Santiago y volvieron cuando pensaron que nadie los iba a pillar. Es cuando retornan a la región metropolitana que la policía los detiene y los pone a disposición de la justicia. Eso ocurrió el jueves pasado, el 9 de julio. En ese momento, a las 20 horas con 17 minutos, la jueza Irene Gladys Rodríguez Chávez, del octavo juzgado de garantía de Santiago, decretó la prisión preventiva de los 3 imputados por este caso. Lo que sucede y que dimos a conocer en exclusiva ayer por 24 horas es que al día siguiente, el 10 de julio, cerca de las 8 de la tarde, se liberó a uno de ellos, precisamente a Osmar Alexander Ferrer Ramírez. ¿Por qué se produjo esto? No se supo, de hecho, nada hasta la jornada de ayer. Pasaron 3 días en que este hombre estuvo absolutamente libre para recorrer y movilizarse a lo largo de todo el país sin que el Ministerio Público, sin que la Fiscalía supiera que se le había decretado la orden de libertad. ¿Qué surgió entonces? Comenzaron las preguntas, ¿por qué se produjo esto? Se dio a conocer por parte de Gendarmería que ellos habían recibido el 10 de julio un oficio firmado por la jueza que anulaba la prisión preventiva decretada el día anterior y que ordenaba su inmediata libertad. Se habló en un momento incluso de la posibilidad de hackeo, de que hubiera sido intervenido este oficio o algún sistema electrónico. Gendarmería descartó que sus sistemas hayan sido hackeados, incluso confirmó que había recibido este oficio por los canales formales. Podemos ver también en las gráficas que tenemos preparada el horario del oficio que se firmó también anulando esta orden preventiva, de prisión preventiva, que fue emitida a las 20:25 horas del día jueves 9 de julio, es decir, pocos minutos después de que se había decretado la prisión preventiva, se estaba anulando. ¿Qué pasó entonces? En horas de esta mañana es el propio Poder Judicial que emite un comunicado explicando de cierta manera esta situación, aclarando algunas dudas, pero también hay que decirlo, generando nuevas interrogantes. En este comunicado, que también podemos pasar a ver a continuación, detalla que hubo 3 oficios que firmó la jueza. Uno, el oficial dando la prisión preventiva a los 3 imputados a las 8:17 de la tarde, pero había un error específicamente en el DNI venezolano de uno de ellos, de Osmar Ferrer, y es por eso que el procedimiento es anularlo y emitir uno nuevo. Se anula este oficio a las 20:25 horas y de inmediato a las 20:28 se emite el nuevo oficio volviendo a decretar la prisión preventiva. Dice el comunicado del Poder Judicial que se le envió un correo, 2 correos electrónicos particularmente a Gendarmería al día siguiente, el día 10 de julio. Por lo tanto, no se explica si es que se mandaron esos 2 correos, uno anulando el oficio porque tenía un error y el otro volviendo a decretar la prisión preventiva tan solo minutos después. ¿Por qué Gendarmería dejó en libertad a este sujeto a las 8 de la noche del viernes 10 de julio? Ustedes lo comentaban al inicio de este despacho, 24 horas habló en exclusiva con la jueza Irene Gladys Rodríguez. Los invito a que revisemos sus declaraciones. Soy Rodrigo Pizarro, productor general de Televisión Nacional. Discúlpeme que la moleste. Sí, no voy a dar entrevistas personales, está recién empezando una investigación y no voy a hablar respecto de lo que pasó. Ya, pero... Solamente puedo decir que no hubo ni un dolo, ni una corrupción, ni nada en el Poder Judicial. Nada, es lo único que les puedo decir y me declaro inocente en ese sentido. Entonces, yo decidí ponerlos, yo decidí que ingresaran los 3 a prisión preventiva, di las órdenes respectivas, la audiencia está muy clara lo que hice y eso es lo que vale.
Yo decreté las tres prisiones preventivas, mandé las órdenes de ingreso esta misma tarde a Gendarmería. Lo demás hay que ver qué es lo que pasó y es objeto de investigación. Pero las 3 órdenes de ingreso a Santiago 1, después de la audiencia que hice, fueron firmadas por mí y fueron remitidas a Gendarmería. Y Gendarmería se dejó constancia en la historia de la causa que la Gendarme recibió las 3 órdenes de ingreso correspondientes y se las llevó esa noche. Sí, Natalie, ya. Claro, palabras de la magistrada, sí. Sí, una pregunta, porque acá el tema que no se entiende es cuando la jueza, en esta entrevista exclusiva de Rodrigo Pizarro, se refiere a las 3 órdenes de ingreso, son de los 3 imputados, ¿no es cierto? Pero hay una que finalmente en un minuto se anula por un problema en el nombre, ¿ya? Y luego se vuelve, se corrige y se emite una nueva orden finalmente de ingreso. Pero, ¿por qué todo esto se hace en papeles distintos? Pensando también para Gendarmería, esto llega en 2 mails distintos. Al parecer se les pasó un mail, pero también es complicada la burocracia que no sea en el mismo papel, porque son con minutos de diferencia, donde se aclara todo. Entonces es un papel, otro que lo anula y después el papel que efectivamente... Exactamente. Claro, eso es un tema procedimental más que nada, Montserrat. Se entiende que los oficios van con el tema por separado, cada oficio tiene su número, pero acá si empezamos a revisar el detalle de los horarios en que se emitieron cada oficio, fueron con 3 minutos de diferencia entre el que se anula y el que se emite nuevamente. Más adelante vamos a revisar algunas declaraciones también de la presidenta de la Corte Suprema subrogante, que van a abrir nuevas dudas que nos vamos a plantear también, porque aclara algunos puntos, pero también genera algunas preguntas que tú estás planteando ahora y que vamos a pasar a revisar. ¿Por qué se les manda por correo y por qué se les manda al día siguiente, incluso con algunas horas de diferencia? Vamos a revisar ese detalle, pero antes explicar también qué pasó después de esto. Tú lo decías, la jueza indica que ella envió las 3 órdenes de detención. No explica esto de la anulación, la nueva orden, pero ella es clara en decir que ese mismo día se le informó a Gendarmería que estas 3 personas debían cumplir la prisión preventiva. No queda claro si se le informó los 3 oficios directamente, pero ella dice eso, dice que Gendarmería sabía ese día la orden de que debían cumplir esta prisión preventiva. Se abrió una investigación a cargo de la Fiscalía Metropolitana Occidente. ¿Por qué esa fiscalía? Porque esa es la que tiene a su cargo todo el ámbito penal. Ellos tienen que investigar qué pasó en Gendarmería. ¿Se revisaron o no se revisaron los oficios? ¿Por qué se liberó esta persona si después de que se había anulado la orden de prisión preventiva se mandó otro oficio volviendo a decretarla? Es parte de la investigación. Incluso el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, llegó durante esta jornada al Centro de Justicia, donde también se pudo ver a la jueza Irene Rodríguez y llegó a hacer algunas pericias. Tenemos ese ambiente de la llegada del fiscal y los invito a que los pasemos a revisar. De referir el punto de prensa, vamos a hacer alguna diligencia, estamos investigando el hecho que ustedes ya conocen. ¿Qué tipo de diligencia van a realizar ahora? No la voy a revelar. No la voy a revelar. ¿Hablarán con la jueza a cargo? Voy a hacer alguna diligencia, quiero conversar con el... Lo estamos investigando, por chiquillos, por favor. ¿Quién dirige la investigación fiscal? Lo estamos investigando, permiso. ¿Va a hablar con la jueza? ¿Se junta con la jueza ahora? Claro, en paralelo a que ocurría eso en el Centro de Justicia, que llegaba la Fiscalía Metropolitana Occidente a hacer estas pericias, a probablemente entrevistarse con la jueza Irene Rodríguez, también en la Corte Suprema se estaba realizando una reunión muy importante por este hecho que ha sido catalogado como un hecho gravísimo en el Poder Judicial y en Gendarmería también. Estaba el fiscal nacional, estaba la presidenta subrogante de la Corte Suprema y también el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Y acá, Monse, es importante, y Andrés, también ver la información que ellos dieron, porque en esta reunión también hablaron de los horarios en los que se enviaron los correos al día siguiente. Se enviaron el día viernes a las 12 del día, indicó la presidenta de la Corte Suprema, el correo donde se anulaba la prisión preventiva, y a las 2 de la tarde se envió el oficio que volvía a decretarla. ¿Por qué hubo 2 horas de diferencia entre uno y otro? Es parte de lo que surge como pregunta, Andrés. Sí, y ahí está el fondo también esta mesa que se instala, que lo anuncian las autoridades, lo vamos a revisar, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía Nacional, el Poder Judicial, para tomar medidas justamente que eviten esto, porque estamos en un contexto, Nati, lo que ha sucedido las últimas semanas, no estoy comparando de hecho ni diciendo no, lo que ha sucedido con los exfuncionarios de la FACH,
con los exfuncionarios del ejército, con esto, estamos hablando en todos los casos que aquí hay o podría haber involucrado crimen organizado. O sea, aquí la manera que la ciudadanía ve a sus autoridades, al Poder Judicial, a las Fuerzas Armadas, obviamente que es súper importante. Entonces, esas 2 horas que mencionas tú, ¿por qué se genera entre una orden y otra? Que aquí vemos, pasan 11 minutos entre que se decreta, se baja y se decreta nuevamente. 11 minutos. Y se libera a esta persona. Mail al otro día, dices tú, a ver, esta como mentalidad administrativa en el fondo, ¿cómo no va a haber un criterio del sujeto que tienes en cuestión, el sujeto que tienes al frente, el sujeto que se está liberando? También hay un tema de criterio al interior de Gendarmería. Exactamente, Andrés, porque tú lo decías muy bien. Esta investigación está relacionada con el Tren de Aragua. No olvidemos que esto lo lleva el tema del eventual sicariato contra este hombre conocido como el Rey de Meix. Se investiga como un crimen por encargo ligado al Tren de Aragua, que es una de las organizaciones, lo sabemos, transnacionales que más ha permeado en nuestro país a través de la frontera norte. También lo que hemos visto con lo que pasa con el ejército, que se está investigando con quién tenían relación en este narcotráfico en el ejército y en la FACH también. Pero acá en particular se habla de la participación de miembros del Tren de Aragua y es por eso que dejar espacio, que se cometa un error administrativo, que termine en la libertad de un sujeto que está siendo investigado por un sicariato que hizo a cambio de 30 millones, que se fue a pasar la vida de lujo a Osorno con sus otros 2 compañeros de delito y que están siendo imputados por un delito tan grave como el homicidio por encargo y es dejado en libertad, llama profundamente la atención. En esta cumbre que se realizó en la Corte Suprema habló precisamente la presidenta subrogante de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic, y le preguntamos precisamente estas dudas que quedaban. Se produjeron 3 oficios con pocos minutos de diferencia, pero los correos se enviaron a Gendarmería al día siguiente. Escuchemos el detalle de los horarios porque es muy relevante. ¿A qué hora se envió cada correo con el oficio? Y efectivamente el día 10 de julio a las 12:11 se comunicó la primera resolución, aquella que había corregido lo anterior y dejado en libertad, pero a las 14:13 del mismo día se comunicó por correo electrónico a Gendarmería de Chile la orden que dispuso la prisión preventiva que está plenamente vigente. Bueno, es que ahí hay un tema. Gendarmería también puede decir, obviamente en su defensa, que le llega a las 12:11 un correo electrónico que finalmente anula la prisión preventiva de este venezolano. Y pasan 2 horas cuando le llega el corregido. Entonces, también Gendarmería dice, bueno, a mí me llega una orden, la empiezo a hacer cumplir, en la tarde finalmente le otorgan la libertad. Entonces aquí evidentemente hay un error de la burocracia, del funcionamiento de los propios tribunales, Natalie. Claro, o sea, estamos hablando primero de que nos estamos enterando ahora que esto se informa por correo electrónico. Uno esperaría también saber cuál es el sistema, si hay un sistema interconectado. Nos informan y nos confirman, y lo confirma la propia presidenta subrogante de la Corte Suprema, que esto se avisa y se informa a Gendarmería a través de un correo electrónico. La pregunta más importante, ¿por qué si la orden de detención y de prisión preventiva corregida se emitió solo con 3 minutos de diferencia de la previa que anulaba porque tenía un error? ¿Por qué se mandó con 2 horas de diferencia? ¿Y por qué se dejó en libertad a este sujeto cerca de las 8 de la noche del viernes 10 de julio, si a las 2 de la tarde había llegado el correo oficial dictando nuevamente la prisión preventiva? Es un hecho tremendamente grave. Habló al respecto el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y también el fiscal nacional. Se va a implementar una investigación, una mesa de trabajo en este sentido, y también, como yo les decía, la Fiscalía Metropolitana Occidente está llevando adelante una investigación referente al ámbito penal, a lo que pasó en Gendarmería y por qué se puso en libertad a este sujeto. Escuchamos las declaraciones que se dieron durante esta jornada en la Corte Suprema. Los hechos son gravísimos, son hechos que no pueden ocurrir en nuestro sistema de justicia. Vamos a formar una instancia de trabajo que nos permita enfrentar el desafío que es de comunicación entre los distintos órganos para que se tomen todas las medidas en los casos de crimen organizado. Acá van a haber 3 acciones, una investigación que es propia del Poder Judicial, que es una investigación interna, una investigación penal, que hoy día se encuentra a cargo de un fiscal regional del Ministerio Público, y hemos dispuesto que, considerando la experiencia en este tipo de asuntos y la especialización del equipo que él conduce, sea la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, y esa investigación ya está con diligencia en curso. Sí, Nati, quiero ir a un punto que mencionaba recién, creo que es súper relevante. A ver,
siguiendo la lógica de los mails, esta lógica media burocrática, a este tipo se le libera, y tú me corriges, se le libera el jueves 10 de julio, en la tarde-noche, ¿no? El viernes 10 de julio, el jueves 9 ¿ya? Se produce la audiencia y el ya. 10 de julio se libera. Ya, entonces pasan estas 2 horas entre el correo de las 12 y las 14 horas, uno que dice A, el otro que dice B, en el fondo. En el correo que dice A, es una contraorden, ¿se dice explícitamente que el tipo debe quedar en libertad? Porque en el fondo, cuando se está corrigiendo algo, digo, ¿sabes qué? El oficio anterior tuvo un error, hay que corregirlo. ¿Tiene que decir abajo que el tipo queda en libertad? Porque si es por un error administrativo, no debiese decir que el tipo queda en libertad. Claro, es lo que hablábamos un poco con la consulta de Monse hace un ratito. En temas procedimentales acá se tiene que anular la orden completa, porque había un error en los datos personales de este hombre, en particular en el DNI que pertenece a su RUT venezolano. Ese dato estaba errado, por lo tanto la orden anterior no era válida, no se podía mantener la prisión preventiva porque no se está individualizando con los datos de la persona. Lo que procede en ese momento es anular por completo la orden anterior e emitir de inmediato una nueva, que es lo que se hizo con 3 minutos de diferencia. La pregunta acá es, por una parte, la jueza, y por eso yo decía que tenemos algunas declaraciones que aclaran este tema y otros que plantean nuevas preguntas. La jueza dice que se informó correctamente la prisión preventiva el día jueves 9 de julio en esa misma tarde a Gendarmería. Por parte del Poder Judicial, incluso de la Corte Suprema, se dice que si bien esto se emitió el 9 de julio, muy pegadito en la hora, después de las 8 de la noche, una orden tras otra, se informó al día siguiente por correo electrónico. A las 12 del día la anulación, a las 2 de la tarde la corregida. ¿Por qué se produce esas horas de diferencia? Y la pregunta más importante, ¿por qué Gendarmería a las 8 de la noche libera a esta persona si había un correo enviado a las 2 de la tarde? No lo recibió, no lo vio, no fueron informados, es parte de las preguntas que quedan planteadas y quedan abiertas todavía por responder. Claro, lo que pasa es que algo dijo también el fiscal Pastén en la mañana para entender un poco esta burocracia que parece incomprensible. Pero efectivamente hay un oficio que anula la prisión preventiva. Es lo único que hace. Y que inmediatamente otro oficio decreta prisión preventiva con el nombre corregido. Claro. Pero lo absurdo del sistema es que ese oficio que anula la prisión preventiva finalmente es el que llega primero por mail a las 12 del mediodía y el que decreta la prisión preventiva corregida llega 2 horas después. Eso es lo que también parece inexplicable y también de alguna manera nos enfrenta como ciudadanía a todo el tema de cómo funciona la burocracia en la justicia, ¿no es cierto? Porque tal como tú preguntabas, al parecer el oficio que anula la prisión preventiva no tiene ninguna asterisco que diga se va a corregir y se manda de inmediato la prisión preventiva. No advierte, ese documento no advierte que esta es una corrección. O que va, a propósito de esto, venir otro papel con la corrección. Y en el fondo, ese mismo documento dice explícitamente si hay un error, que el tipo debiese quedar en libertad. O sea, ahí también es un tema ya la mentalidad administrativa. Es que dice que anula la prisión preventiva. Eso es lo que así lo redacta. ¿Pero significa que el tipo debe quedar en libertad? Claro, ¿Se decreta su libertad inmediata? Eso es lo que dice Gendarmería. Gendarmería lo que dice es que si a ellos les llega un documento donde se anula la prisión preventiva, su deber es hacerla efectiva lo más luego posible, porque si no están reteniendo a alguien ilegalmente. Ese es el argumento que tiene Gendarmería para decir nosotros lo liberamos apenas llegó este mail. Nati, dale. Un punto importante, ¿qué pasa si a ustedes, a cualquiera de nosotros, nos decretan prisión preventiva con un error en nuestros datos? Hay que eliminarla y hay que anularla. En este caso, como los datos de este hombre estaban errados, la prisión preventiva efectivamente no corría. Había que corregir los datos de esta persona para que efectivamente la prisión preventiva fuera efectiva para ese hombro. Claro. No, claro, o sea, eso es lo que no se debería haber hecho. Esto era un tema netamente administrativo y por eso se entiende que se haya emitido una orden, una anulación y un oficio 3 minutos después. Lo que no se entiende es que se haya mandado al día siguiente por correo un tema y 2 horas después el otro que confirmaba la prisión preventiva. Y te sumo un dato. Tampoco se entiende por qué el Ministerio Público no supo que habían dejado en libertad a uno de los imputados en la causa que ellos investigan a través de la Fiscalía ECO y lo supo recién el lunes en la tarde. Pasaron 3 días sin que la Fiscalía lo supiera. Así es. Y un dato también interesante que también va a tener que ser esclarecido en los próximos días, porque al parecer este hombre
estaba irregular en Chile. Entonces, en uno de los oficios se lo identifica con un RUT 00000. Entonces, tampoco hay registro de quién es esta persona y también por eso llama la atención que se diga que hubo un error en la identificación, porque no sabemos si este hombre se llama como dice que se llama, de partida. Eso es muy difícil porque está el DNI venezolano, pero también hay una, en el mismo papel aparece este 000. Sí. Monse, Nati, los invito ahora a revisar, porque esto ha generado, y seguimos contigo, Natalie, ha generado reacciones transversales, críticas transversales desde el mundo político. Justamente pasemos a revisar esas declaraciones. El Consejo Nacional de Seguridad aquí es una escalada de hechos graves. Carabineros, Ejército, Fuerza Armada, hoy día el Poder Judicial, donde se administra la justicia, se le da un pase de libre circulación al sicario. Y por lo tanto nosotros queremos que aquí hayan responsables y se sienten las autoridades del Estado a decir qué están haciendo. ¿Cómo es posible que salga una orden de un tribunal, al parecer correcta, y aquí nadie se entere? Salga un criminal, asesino, un sicario, y aquí nadie se entere. Como presidente de la Comisión de Seguridad, solicitaré que se cite para el día lunes tanto al presidente de la Corte Suprema, al Ministerio Público, a Gendarmería de Chile y al ministro de Justicia. Estamos frente a un hecho que atenta contra nuestro orden legal, pero también contra los principios más básicos de nuestra democracia. Si no podemos confiar en la justicia, el país se cae a pedazos. Así es. Bueno, aquí estamos hablando como de la precariedad, de la vulnerabilidad o de la verdad y la ineficiencia que existe quizás en la burocracia estatal. Pero también, tú lo decías, Natalie, el Ministerio Público, el fiscal a cargo, se entera, por ejemplo, de esto porque quería ir a tomarle declaración a los imputados. ¿Cómo Gendarmería le dio algún aviso al Ministerio Público? Ese detalle todavía no se conoce. No se conoce y tampoco se quiso revelar. Ese detalle se ha preguntado cada vez que hemos tenido posibilidad de hablar con alguno de los fiscales implicados, incluso implicado en la investigación. Digo, incluso al fiscal Marcos Pastén, que se está haciendo cargo de la investigación en la parte penal y que dio un punto de prensa a la Fiscalía Nacional. Se le consultó y dijo que no iba a decir por qué, pero que él había sido informado a través de uno de los fiscales que trabaja con él durante la tarde de ayer. Lo que uno espera o lo que uno cree es efectivamente que en medio de las diligencias que se realizan se pide tomar declaración a las personas que están en prisión preventiva y que ahí puede saltar la alerta de que esta persona fue liberada o incluso ingresando a la causa que es reservada y que no todos pueden acceder, pero pueden acceder, por supuesto, los fiscales, los abogados representantes de los detenidos, pueden ingresar y ver los distintos documentos que se han ido subiendo al sistema y puede que ahí también hayan visto al momento de revisar la causa que había un oficio que liberaba a esta persona, pero llama profundamente la atención de que, claro, no haya un cruce de información por parte de Gendarmería al conocer de que hay un caso tan importante como este que se está poniendo en libertad a un imputado. Ahora, ¿es parte o no del protocolo? Hemos contactado en reiteradas ocasiones a Gendarmería de Chile, que ayer emitió un escueto comunicado dando cuenta de esto y hasta ahora no han accedido a dar declaraciones. Han dicho que la vocería está a cargo del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, que informó que están haciendo una investigación al respecto, pero también nos hemos acercado a ellos, a Gendarmería, para conocer cuáles son los protocolos y no hemos tenido respuesta hasta el momento. Sí, Nati, también recordemos dentro de las medidas que se han adoptado, algunas que hoy día anunció la jueza Chevesich, ya se estaban realizando. Por ejemplo, iniciar un sumano administrativo dentro del Poder Judicial. También en paralelo, lo que ustedes mencionaban, esta investigación penal de los hechos, que recae en este caso en la Fiscalía Metropolitana Occidente, el fiscal Pastén, que va a investigar, o sea, qué pasó acá en el fondo. Y también esta tercera patita, que en el fondo que es lo central, lo que estamos discutiendo nosotros, o sea, esta burocracia administrativa desesperante en nuestro país, en este y en muchos ámbitos, que se toman decisiones que de verdad uno no entiende, y aquí va a participar el Ministerio de Justicia, la Fiscalía Nacional, el Poder Judicial, para intentar explicar lo inexplicable. Claro, Andrés, y acá la mayor pregunta también y que surge con todo esto es, ¿esto se informa por mail? O sea, ¿puede haber el error de que un mail llegue al spam?
puede haber el error humano de que una persona no abrió un correo electrónico o no lo leyó o lo abrió y creyó que era lo mismo que ya había leído hace 2 horas atrás. O sea, estamos, claro, y dejamos el espacio abierto al error humano cuando lo hemos visto en otros casos, en los casos de corrupción, cuando las planillas de los gastos se rinden a través de Excel y la persona ingresa los números manualmente, está sujeto a error. Y es por eso que se implementan sistemas informáticos que quitan el factor humano de la ecuación y que hacen que esto sea mucho más legible y dejando fuera la posibilidad de equivocarse. Ahora, con esto nosotros descubrimos, y lo confirma la Corte Suprema, de que se informó por correo, y eso llama profundamente la atención y podría llamar también a una reflexión de qué hacer para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a dar en el futuro, como tú decías, Andrés, en una situación de crimen en el país que tiene implicados también a bandas transnacionales y que nos tiene enfrentado hoy día a una investigación que se está catalogada como homicidio por encargo. Así es. Mira, si no hay aquí ni pago de sobornos ni amenazas, imagínate, puede ser una anécdota, pero imagínate la sorpresa para este eventual sicario cuando llega un gendarme a eso de las 8 de la noche, le abre la celda y sin explicación lo deja en libertad. Si eso fue lo que debe haber pasado, absolutamente. Entonces, y él, bueno, obviamente, y hoy lo que se dice es que ya está fuera del país porque tuvo 4 días para, la verdad, que andar libremente por el territorio con ni siquiera una alerta de orden de búsqueda. Y lo reitero, si es que efectivamente, porque si es que hubiese habido algún tipo de amenaza, por ejemplo, a un gendarme, o un pago de coima a un gendarme que pudiese eventualmente decir, sabe que yo no vi el mail posterior, bueno, aquí llegado, abrieron la celda, lo dejaron libre, ni siquiera el sicario sabe por qué. Monse, y además agreguemos otro punto. Acá se anula la medida cautelar porque había un error en el nombre y efectivamente, uno puede entender si la persona está mal individualizada, nada te permite tenerlo en prisión preventiva hasta que eso se corrija. Se anula la medida cautelar. La pregunta es, ¿quedó con alguna medida cautelar, por ejemplo, arraigo nacional? Nada. ¿Podría él haber dejado el país por un paso regulado y nadie lo detuvo? Ni siquiera quedó con firma mensual. No quedó con nada probablemente, porque hasta el momento lo que sabemos es que la medida cautelar que tenía era prisión preventiva y eso se anula en ese oficio. En ese oficio, como ustedes decían, no se decreta una nueva medida cautelar, no se dice que es por un error, simplemente se anula porque estaba mal ejecutada la orden anterior y se emite una nueva donde sí se decretan medidas cautelares. Pero en la que se anula, al parecer, no queda con ninguna medida cautelar. Entonces acá hablamos de una persona que quedó en absoluta libertad durante al menos 3 días completos, sábado, domingo y lunes, hasta que se conoce esto y se hace la información a las policías para que lo busquen. Además, puede ser un peligro para la investigación, porque esa persona no solamente se puede fugar, también puede eliminar evidencia y una serie de otros antecedentes o ponerse en contacto con otras personas que finalmente también pueden ser de manera negativa, influir en la investigación que está llevando adelante la Fiscalía ECO. Obviamente, con esta persona libre hay mucho temor en los familiares del llamado Rey de Meix, porque el Ministerio Público les informó ayer en la noche de esto. A los familiares de la persona asesinada en la comuna de Ñuñoa tuvieron por temas de seguridad que ser informados de que esto había ocurrido. Entonces acá obviamente que se de alguna manera desata una serie de cabos en los cuales hay mucha vulnerabilidad en la investigación, en la situación que están los familiares de la víctima. Es decir, se complica muchísimo más de lo complicada que ya es. Y recordemos las características de este caso, que lo conocimos hace, creo que fue un mes, Nati, que fue en plena comuna de Ñuñoa, a una persona que se le ajusticia prácticamente, se le ejecuta en la vía pública, arrodillado, se le disparan varios balazos, o sea, una situación de verdad que no nos había tocado ver en plena vía pública a una persona arrodillada que se le ejecuta, o sea, tomando en consideración las características del caso, y vuelvo contigo, Nati, que de verdad uno no entiende el descriterio y esta lógica administrativa que tiene a un sicario, a un tipo que ejecutó a un ciudadano, más allá uno puede decir las características que tenga, a un ciudadano lo ejecutó en plena vía pública.
Sí, Andrés, mira, acá retomando un poco las fechas. El 19 de junio se produce este homicidio, este asesinato horrible, donde 2 personas van saliendo de un edificio en Ñuñoa y son abordados por otros 3 sujetos que los persiguen. De hecho, una de las personas que es perseguida alcanza a escapar y se salva, y la otra persona, que es finalmente la persona asesinada, es ejecutada en plena vía pública de una manera brutal. Pasó cerca de 3 semanas, y acá voy a corregir el día, tú lo habías dicho, era el miércoles 9, cuando se pueden detener a estas 3 personas, y el jueves 10, yo había dicho viernes, el jueves es cuando es liberado. La detención se produce después de que estas 3 personas se van al sur, se van a Osorno. La investigación dice que mantienen contacto con otras personas involucradas. Incluso dicen que ellos 3 se habían conocido en el barrio Bellavista trabajando, y que ahí hicieron esta red delictual donde finalmente son contactados por un tercero que les ofrece dinero para asesinar a esta persona. Se van al sur a burlar la justicia y empiezan a averiguar qué pasa con la investigación, hasta que se dan cuenta que al parecer no los van a detectar, no los van a pillar, y deciden regresar a la región metropolitana. Fue un trabajo policial bastante arduo que permitió capturarlos cuando ellos volvieron. Son puestos a disposición de la justicia el día miércoles 9 de julio. Se les decreta la prisión preventiva a las 8:17 y el día siguiente se libera a uno de ellos. Eso es lo inexplicable, lo decía el ministro de Seguridad Luis Cordero bien temprano. Esta es una situación grave e inexplicable. Por una parte, con el pasar de las horas se fue descartando esta hipótesis de que fuera un caso de corrupción, de que incluso se hubiera hackeado los sistemas del Poder Judicial, pero cuando se va descubriendo que acá hubo 3 oficios dictados con pocos minutos de diferencia, que se informaron por mail al día siguiente, que se mandaron con 2 horas de diferencia, y que a pesar de que el mail que decretaba la prisión preventiva llegó a las 2 de la tarde del día jueves 10 de julio, igual a las 8 de la noche de ese día se libera esta persona y termina pasando 4 días en absoluta libertad sin ningún tipo de restricción, y esto se conoce recién ayer en la noche. Llama gravemente la atención. Sí, justamente pasemos a revisar declaraciones, reacciones. Seguimos contigo, Nati, de candidatos presidenciales, de Evelyn Matei, de José Antonio Kast y de la candidata del oficialismo, Janet Jara. Aquí probablemente hay corrupción, y esto significa un nuevo índice o indicador de corrupción en nuestras instituciones. Esto se suma a lo que hemos visto en Carabineros, en el Ejército, en la Fuerza Aérea, se suma a lo que hemos visto también con fiscales que han sido removidos, y esto amerita llamar al COSENA. Esto ya pasa a ser un tema de seguridad nacional. Lo que ha ocurrido con la fuga de este criminal, de este sicario, es inaceptable. Y más allá de las responsabilidades, de la culpabilidad, de la negligencia, que puede ser del gobierno, del Poder Judicial o de Gendarmería, hoy día lo urgente es recapturar a este sicario, a este criminal, y luego hacer efectivas las responsabilidades contra cualquier persona que haya estado involucrada en estos hechos. Este es un hecho de máxima gravedad y muy escandaloso, que en primer lugar pone en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones del sistema judicial, y que por otro lado además deja en libertad a una persona que es un peligro para la sociedad. Estamos ante una situación muy escandalosa, y creo que amerita reiterar nuevamente la solicitud que hemos hecho para levantar el secreto bancario y perseguir la ruta del dinero de estas organizaciones criminales. Igual yo creo que uno se hace la pregunta de que esto deja al descubierto quizás que así funciona de precariamente la comunicación entre tribunales y gendarmería. Este caso lo conocimos porque es de altísima connotación pública, pero cabe, yo creo, preguntarse si efectivamente funciona de esta manera o se cae en estos errores de manera más habitual de la que estamos viendo. Porque así, es decir, la famosa puerta giratoria también va por este lado, quizás también, por un tema como de organizacional, de comunicaciones, de información. Y como dices tú, Nati, hoy día existen las herramientas digitales para hacer esto mucho más seguro y no se están utilizando bien.
Claro, y es parte de lo que se le ha consultado, tanto se lo decía yo a Gendarmería, con quienes no hemos podido tener una respuesta sobre cuáles son los protocolos, pero también a la Fiscalía. Ellos obviamente han señalado cuando se les consulta al respecto que no van a detallar la manera en que se informa, en que ellos también se enteraron de este caso, de esta liberación de este hombre, por precisamente la seguridad en el sistema. Pero también a medida de las horas se ha ido conociendo que fueron a través de correo electrónico y da cuenta de que acá innegablemente se produjo un error. Hay un error, hay que ver dónde, en toda la cadena de hechos que se produjeron estuvo el error. Alguien no vio el correo, se debería haber enviado el correo el mismo día, no con las 2 horas de diferencia entre que se anulaba una orden y se emitía la otra. Es un tema que todavía tiene que analizarse y que las distintas investigaciones, tanto la penal como la sumaria, la administrativa que se llevan adelante, van a tener que dar cuenta de qué pasó y cómo hacer para evitar que se vuelva a repetir una situación como esta. Y tú dices una cosa, aquí Gendarmería algo tiene que decir. Recordemos que Gendarmería hoy día, su director es interino. ¿Y por qué removieron al anterior? La semana pasada tuvo que renunciar, porque si no lo iban a remover, porque resulta que puso a su hermano en un cargo en Gendarmería por un tema de corrupción. Entonces también, claro, hoy día Gendarmería no tiene una cabeza, sino que solamente quien lo dirige está en interinato. Sí, hizo un traslado de su hermano de manera poco ortodoxa, en fondo. Así que, bueno, son muchos elementos que se van tejiendo en este escándalo. Natalia Catalán, seguimos conectados contigo, de verdad, con una situación que en un contexto, decíamos al comienzo, lo conversábamos contigo, de desconfianza en las instituciones, lamentablemente. Lo que conocimos son casos distintos, pero en torno a la facha, en torno al ejército, este caso respecto a la relación de la ciudadanía y la confianza en el Estado. Natalia Catalán, seguimos conectados contigo. Muchas gracias. Bueno, y en otras noticias les contamos que un